Mi nombre es Javier Hernández, soy psicólogo del DIF Tamaulipas y pues bueno, tengo 26 años. En principio ha sido un poco difícil. Ha sido difícil porque toda esta situación que se ha venido presentando de la pandemia, sí han sido difícil, me dio ansiedad. Llegaron algunos puntos de estar viendo constantemente las redes sociales, internet, Facebook, todo esto, me empezó a causar ansiedad y cualquier síntoma que yo veía que lo ponían o lo colocaban en algún flyer sobre esta situación del coronavirus, pues yo ya lo sentía, ¿sí? Entonces, en esa parte siento que ha sido difícil. Recuerdo que cuando empezó como el 14, 15 de marzo, que fue en Monterrey, que se sucedió, me parece que el primer caso, yo estuve yendo para allá en esa fecha, creo que fue un puente. Estuve en Monterrey con familia, fuimos a una fiesta familiar y estando en una tienda de San Pedro, donde habíamos escuchado en las noticias que se daba el primer caso de COVID, pues cuando me acuerdo que estábamos en esa tienda que era en el mismo municipio, pues en ese momento me sentía desesperado. Sentía que, es más, creo que hasta ni me sentaban yo en las bancas o en los sillones, porque yo decía, no voy a estar, estoy infectado y pues probablemente me contagie yo del coronavirus. Entonces, en ese momento, en esa parte, pues sí fue y ha sido complicado porque si por mis pensamientos fueran, yo creo que ya tuve COVID como unas 20, 30 veces, ¿no? Entonces, fue a partir de ahí, de cuando empecé a pensar lo del coronavirus, sentí que sí me estaba afectando, porque inclusive aquí en Victoria, que salía o que salgo a algunas tiendas, antes de llegar a la tienda o al centro comercial o al súper, sí voy como que tosiendo, ¿no? Entonces digo, o sea, toso, pues ya tengo coronavirus, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Entonces en esa parte sí ha sido un poco difícil, la verdad. Ha sido difícil. Igual en el trabajo he estado yendo a cubrir algunas guardias, pero pues no he tenido contacto con tanta gente. Entonces en esa parte del trabajo sí he estado tranquilo. En esa fue la primera semana, como las 3, 4 semanas de todo el mes, después del 14, 15 de marzo, hacia un mes después, sí fue que tenía esos pensamientos, que en un minuto o en un minuto me pasaban 1000 pensamientos referentes al COVID. E inclusive, pues también el sueño se me iba en las noches. Me dormía 3, 4 de la mañana y me despertaba como 11, 12 del mediodía. Entonces, hasta inclusive en el sueño pues me afectó, porque no descansaba, no descansaba, me la pasaba pensando en eso. Una situación rara, complicada, porque básicamente eran mis pensamientos, era mi mente la que me estaba jugando y me estaba traicionando, que, por ejemplo, veía una publicación en, no sé, de algunas noticias que decía síntomas de COVID, pues que tos, temperatura. Entonces pasaba 1 hora, 2 horas, inclusive pasaba un día, yo hacía mis actividades y de repente miraba tos. Entonces yo decía, o sea, tos, ¿por qué tosí? O sea, me está dando coronavirus, ¿qué onda? E inclusive hubo como unas 2 semanas, más o menos, que todas las mañanas que me despertaba, pues hacía esto, ¿no? O sea, hacía esto y me sentía irritado. Entonces, al momento de que terminaba de hacerme esto, de tocarme las mejillas, pues dije, o sea, estoy irritado, a lo mejor tengo temperatura y pues la temperatura es un síntoma del coronavirus, ¿no? Y otra vez pensaba que yo tenía coronavirus. Todo bien de noticias es que la mayor parte de la gente, que ahora sí que pues, todo el mundo estamos sufriendo esto de la pandemia, principalmente se ha visto afectado el sueño. El, sí, ¿no? O sea, no hemos estado descansando, inclusive tengo mis amigos que pues también les pasa lo mismo. Entonces lo que yo he estado haciendo es hacer ejercicios de meditación. Y eso es lo que me ha funcionado. Sí, sí también
continuado con el ejercicio desde que empezó lo de la situación del coronavirus, que ya no pude asistir ni al gimnasio ni a correr, porque anteriormente iba a entrenar al estadio, entonces pues prácticamente dejé de hacerlo, compré algunas cosas para hacer ejercicio en mi casa y también eso me ha estado funcionando para, pues ahora sí que una manera de distracción y que yo creo que sí ha sido una buena estrategia para no estar teniendo estos pensamientos pues negativos en cuanto a la pandemia. Después de 2 o 3 semanas que estuve completamente encerrado en mi casa, que no salía, que pues, solamente estaba aquí, sí había días en los que yo sentía ya una desesperación de quiero salir, quiero ver luz, quiero ver árboles, quiero ver gente, ¿no? Entonces, lo que hacía también es subirme a mi carro dentro de la cochera, así como me subía, ni siquiera bajaba los vidrios, ni nada, nada, me iba a dar la vuelta en el carro, me estacionaba en una esquina o en un lugar donde pudiera estar viendo, pues que pasaran carros, que hubiera gente, y ahí estaba, 1 hora a lo mucho, ponía música y, y esa, es mi manera, esa era mi manera de estar disfrutando en ese momento el ver a la gente, el ver los carros, el ver que estaba atardeciendo. Y en ningún momento también, porque a pesar de que hacía eso, para distraerme, también como quiera se quedaban esos pensamientos porque nunca bajaba el vidrio del carro, porque en algún momento dado sí vi que el virus andaba en el aire. Entonces, no lo hacía porque yo decía, bueno, si bajo el vidrio, pues te va, capaz que se mete alguna, pues algo del virus, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en mi casa vive mi papá, mi hermana y mi mamá. Mi mamá siguiendo el trabajo todos los días, pero, bueno, mi papá ya no, ni mi hermana pues ya no continuó la escuela, pero mi mamá es la que sí se ha puesto un poco más tensa con esto de la situación. Ella sí, desde que llega alguien a mi casa, o cuando nosotros regresamos del súper, te espera afuera en la cochera y te pasa las toallitas, te pasa el gel, te pasa eh, todo para que te limpies, deje los zapatos ahí. De hecho, digo, acepto y claro que reconozco que debemos de cuidarnos y tomar estas medidas, pero en cierto punto creo que ha caído no en la exageración, pero sí ha estado muy tensa y en parte siento que sí, eso nos ha influido en nosotros, porque ahora sí que no podemos hacer nada porque te dice lávate las manos. En la tele hemos visto que el gabinete de Secretaría de Salud ha comentado en algunas ocasiones que pues 20 veces son las veces que te debes de lavar las manos, ¿no? Entonces prácticamente que mi mamá está contándonos cuántas veces nos lavamos las manos y si nos faltan algunas 3, 4 veces para llegar a las 20, hace que te las laves. Entonces sí ha estado muy, muy, muy complicado para ella. Inclusive ha dicho que ya no quiere trabajar porque pues le da miedo de contagiarse. Sí, cada vez que van pasando los días ha sido un poco más difícil para ella. Mi papá no, mi papá no fue a trabajar, pues porque ella le comentó que no fuera, que mejor se esperara y que pues ella eh, continuaba con el trabajo y pues ahora sí que ella es la que iba a estar pues aportando de cierta manera el dinero de la casa. O sea, tu papá dejó el trabajo. O sea, digo, pues sí, sí, la verdad que sí. Digo, está hablando con el personal de ahí, pero pues no sigue, ya no fue porque ya me dijo que no fuera, que se arriesgaba ella, que se arriesgaba él, perdón. Entonces, de ahí, si ella ha tomado una postura ¿cómo decirte? Que quiere tenernos a todos bien vigilados y que tomemos las precauciones tal como las toma ella. Sí lo hemos estado haciendo, pero ella, entre más pasan los días, es más el estrés y el pánico que ella siente. Inclusive, digo, en la mañana o en la tarde, a veces está hablando por teléfono ella y o no tiene, o a veces termina de hacer el aseo o algo y dice, bueno, pues hablar a tu tía, ¿no? Se le habla a un familiar y las pláticas que son de la pandemia, de la cuarentena, del virus y también yo creo que como no puede con tanto miedo y con tanta preocupación ella, quiere pasársela a las demás personas. Entonces, cualquier persona con la que habla es como que, oye,
ten cuidado, no salgas, que por tu casa tal frutería está infectada, todo esto, ¿no? Entonces, sí, ella sí está muy, todo, no hay día que no diga, es que ando muy estresada, nada más estoy pensando, ya no quiero ir al trabajo. A ella sí le ha afectado demasiado. Hubo una ocasión en la que estaba barriendo, sacó la basura, la echó al bote y después entró a mi casa y me dice, oye Alexis, toqué el bote. Y yo, y dice, ¿y si estaba contagiado? Y yo, pero ¿por qué tendría que haber estado contagiado? O sea, pues nadie la ha tocado, ¿no? Entonces empezó a pensar y rápido sacó su jabón, su gel antibacterial y se empezó a echar y a lavar las manos, ¿no? Inclusive también tanto el estar echándote gel antibacterial y lavándote con jabón y todo esto, que no está mal, pero sí hemos caído en una excesiva exageración, porque ella y yo nos llenamos De ¿cómo gel. decirlo? ¿Mande? De gel. No. Sí, el estar usando constantemente el gel y el gel antibacterial sobre todo y el alcohol, nos salió una infección en las manos, sí, sí, me salió una infección. Ya me dio unas cremas, pero sí me preguntaba como que cuál era mi rutina de lo que hacía, de cómo estaba tomando las medidas, y pues me dijo que era el uso excesivo del gel antibacterial, porque mi mamá lo compra, el bote pues normal, pero todavía le agrega mucho más alcohol. Entonces, el estarme lavando, que lavate las manos y que échate gel antibacterial, que empieza el trabajo y carga con tu gel antibacterial, pues me salió una infección en las manos. Las traía muy rojas, me empezaron a salir granitos, entonces sí era una infección que traía. Es como si fuera una fobia para ella el salir y el estar, ahora sí como el video de TikTok de que agarras algo y dices coronavirus, algo así, ¿no? De que cualquier cosa que toca piensa que está contagiada, ¿no? Inclusive ayer estuvimos haciendo una limpieza en la cocina y sacamos unos sartenes que teníamos ahí, ¿no? Que, digo, ya son de tiempo. Y dijo, oye, deja lavarlos porque, o sea, los iba a lavar para tirarlos porque pensó que estaban contagiados. Y dije, ay, pero si eso los tenemos desde hace cuándo, ¿no? Pero sí ha sido el cómo se ha estado comportando ella. Que lo que ha estado haciendo es ver una de alguna misa en vivo o de algunas alabanzas o algo así, ¿no? Y en ese momento dice, ay, no, pues es cierto, Dios es el único que puede calmar toda esta pandemia. Y en ese momento se tranquiliza. Pasan unas 2, 3 horas y otra vez vuelve a estar así. Inclusive, por ejemplo, el papá de ella, mi abuelito vive en el rancho, como algunos 30 kilómetros de aquí de Victoria, y pues hace como 2 semanas que fuimos para allá, pues no había ningún caso hasta la fecha. Vive en el municipio de Güemes. Entonces, pues no quería ir porque tenía miedo que nos contagiáramos, cuando pues allá no había ningún caso, los terrenos son mucho más alejados unos de otros, nada más está mi abuelito con algunos tíos, no han venido a Victoria, no han salido, entonces pues no quería ir. Llegamos allá, fuimos, la convencí de que fuéramos, pues fuimos, llegamos y no se quería sentar en los sillones. No se quería sentar porque pues tenía miedo. Inclusive fui a la tienda a comprar algunas cosas. Regreso, le doy la feria y no quería ni agarrar dinero. O sea, se lo tuve que echar en una bolsita de plástico para poder metérselo en la bolsa de ella. Porque pues tenía miedo porque pues no sabía quién había agarrado ese dinero, ¿no? Creo que este tiempo que hemos estado aquí como que en casa ya tiene pues más de un mes y medio. Yo creo que debemos de aprovecharlo para reflexionar pues la vida de uno, ¿no? Tipo, si realmente está, bueno, en mi aspecto es como que siento que tengo que hacer cambios personales para empezar a lograr lo que yo quiero pues buscar pues los sueños que yo quiero para trabajar en mí. Entonces, yo creo que el aprendizaje me queda más que nada
ese tiempo de reflexión para uno. Aunque también sabes que en la parte espiritual, siento también que es como para acercarnos a Dios. Yo lo siento también de esa manera. Digo, tantas situaciones que pasan en muchas partes del mundo, tanta delincuencia, tantas cosas, yo creo que también la gente se ha alejado de lo espiritual. Entonces también lo he visto como una manera para acercarte a, pues ahora sí que tu fuerza mayor o como le quiera llamar la gente, ¿no? Entonces de esa manera yo lo he sentido. También he estado trabajando en mí, he estado trabajando en mí, cosa que no había hecho o que no me ha dado el tiempo de hacerlo porque siempre digo que tengo muchas ocupaciones, cuando a veces tengo espacios libres para poder, pues ahora sí que analizarme, tomar como que nota de cosas que me pasan, cosas que quisiera resolver. Entonces ahora sí, el estar en casa sí me ha dado el tiempo para hacerlo. Y más que nada para decidir que quiero ya hacer esos cambios. Ya tengo como 3 4 años que entreno en el estadio, voy y corro, pero ahora por la situación pues dejé de hacerlo y justo cuando empezó lo de la cuarentena aquí en Tamaulipas, pasé a Liverpool, compré algunas cosas, de que un tapete, una cuerda, y con esta semana que hoy empieza, ya serían 7 semanas de hacer ejercicio en mi casa, y la verdad eso me ha motivado bastante. Me ha motivado bastante, como no tienes una idea. El hacer ejercicio, de levantarme temprano, no temprano como hasta las 9 10 de la mañana, o inclusive hasta las 11 por lo que te comentaba de que me ha afectado en el sueño. Hago ejercicio a esa hora o en la tarde, y también he notado que he estado comiendo mucho mejor. Pero ahora sí me doy el tiempo para hacer mi comida, lo que dije, saludable. Casi no he comido ni grasa, ni harinas, un refresco tampoco. Entonces, siento que sí le he invertido al ejercicio y a mi cuerpo. Sí. Sí, vamos a regresar claro que vamos a regresar, pero siento que cuando lo hagamos sí va a haber, o más bien cuando regresemos, no sabremos en qué situación vamos a regresar. Es decir, va a haber muchos traumas, va a haber muchas situaciones que tal vez se nos están saliendo de nuestro control, como la situación de mi mamá. Entonces, que de cierta manera eso va a quedar marcado para cuando regresemos a la supuesta normalidad. Pero yo creo que cuando llegue esa fecha, ese momento, va a ser muy bello y muy agradable el que la gente se esté expresando con amor a través de un abrazo, de un beso, de acercarte con otra persona, cosa que ahorita no podemos hacer. Pero Sí. sí, sí creo que regresaremos a la normalidad. La gente creo que no ha tomado las medidas que se deben, porque el virus pues ha seguido propagando en la ciudad. Hay mucha gente que sí está alarmada, pero pues solamente queda. Por ejemplo, ahora en el HIV, te comentaba que pues antes de entrar hacen la fila, están las cintas en el piso pegadas con una distancia de separación de 1 metro. Y por ejemplo, yo estaba en la cinta donde me correspondía, atrás estaba una señora, como de algunos 35 o 38 años, más o menos. Y donde hago para atrás yo, para tomar una foto, ella volteó y ella me dice, no, no te muevas, ahí quédate. O sea, pero con un tono de espantada, de preocupada, de que no, no te muevas, ahí quédate, ese es tu lugar. Entonces lo que me causó, ¿cómo decirlo? Intriga o por qué se preocupó de que yo me hiciera para atrás. Algo, probablemente a lo mejor pensó que, no sé si yo tuviera el virus, pues la pudiera contagiar, pero cuando volteo no traía ni cubrebocas ni tampoco guantes. Entonces, pues, ¿por qué se preocupa si ni siquiera está tomando las medidas necesarias cuando sale a la calle, ¿no? Entonces, es lo que yo he visto en la gente que igual creo que una de las otras preguntas era de las decisiones que ha tomado el gobierno. Bien, creo que ahora sí que es tarea de nosotros cuidarnos, pero sí he visto que la gente, cuando se le dicen qué medidas deben de tomar, no, pues no salir, ahora sí que usar el cubrebocas, mucha gente empieza a inundar en las redes sociales sobre comentarios de que, bueno, pues si tú me estás pidiendo
que use cubrebocas, pues tú dámelo, ¿no? O tú dime dónde paso por él. Entonces he visto que esa gente que siempre está con un pensamiento negativos, de que pues ahora sí nunca los vas a tener contentos, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno te ha dado las medidas y hasta ha tomado las acciones necesarias para contrarrestar esta propagación del virus o estos contagios, pero pues la gente ya es decisión de uno si uno los tomó, ¿no? Entonces yo creo que de nuestra parte pues no queda otra más que pues hacerlo. Si tú sales, ser responsable contigo mismo, con tu familia y con la gente que te rodea, el tomar las medidas. Digo, yo pasé mi cumpleaños encerrado en mi casa. Vivir un cumpleaños, ya puedo decir, me tocó vivir un cumpleaños pandémico. Todo el día estuve en mi casa, digo, me mandaron algunas cosas, pero no hubo tiempo de disfrutar. Salí, pero solamente en mi carro, salí de que una vuelta, pasear a las calles y me regresé para no quedarme todo el día encerrado, pero fue cuestión de algunos 30, 40 minutos y pues la mayor parte del tiempo estuve aquí. Digo, mis amigos me mandaron algunas cosas y pues estar en mi casa. Básicamente estar con mis amigos en algún restaurante, ir a cenar, ir a tomar algo, algunas pizzas. El año pasado fue así, pero ahora pues nos tocó estar en casa. De hecho, fíjate que ni mi papá ni mi mamá me abrazaron por las situaciones. Entonces, desde temprano empezaron a felicitar a ellos, pero pues no hubo un abrazo como el año pasado. Sí. Por lo mismo. Sociales, inclusive, por ejemplo, me trajeron algunos regalos que me enviaron. Llegaba el regalo, llegaba el repartidor y mi mamá dije, ten, el gel antibacterial. Inclusive en uno de esos regalos venían un desayuno, unos hotcakes. Entonces, cuando los abro y empecé a comérmelos, le ofrezco a ella que sí quería, ¿no? Y me dice, oye, pues sí, pero pues no sabemos si la persona que los hizo pues esté contagiada o se haya lavado las manos y luego empezó a pensar y al último me dijo que no quería. Entonces me los comí yo, pero sí me enviaron algo y luego que lo lavara bien, que no lo tocara, que me fijara de quién era, pero pues tomando las medidas